Y eso nos trae ahora al capítulo 3. En este capítulo vemos que Josué llega al río Jordán. El Señor le fortalece. Josué da ánimo al pueblo y las aguas del Jordán se separan. El paso del Jordán a la tierra de Canaán fue un punto decisivo, de vital importancia en cuanto a la fe de los israelitas. Unos 40 años antes, los hijos de Israel habían enfrentado una crisis semejante, pero habían fallado. Salir al desierto de Sinaí cruzando el Mar Rojo requería fe. Sin embargo, invadir la tierra de Canaán cruzando el río Jordán requería mucho más fe, porque habiendo pasado el río una vez, no habría ya ninguna posibilidad de escape. Estando en la tierra, tendrían que enfrentar al enemigo con sus ejércitos, sus carros y ciudades amuralladas. Todos los israelitas dieron este paso juntos, denotando así su entrega total a Dios. Consideremos, pues, el primer aspecto de este capítulo 3 de Josué. Israel pasa el Jordán. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 3 de Josué. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Dios mandó a Josué y a los hijos de Israel a pasar el río Jordán. Cuando pasaron el Jordán, fue cosa muy distinta a pasar el Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, Moisés bajó al agua, alzó su vara y extendió su mano sobre el mar. Toda esa noche las aguas se amontonaron. Pero cuando cruzaron el río Jordán, se trató realmente de un milagro mucho más notable, porque era la época de la inundación anual y su paso causó una represa de las aguas que se lanzaban al Mar Muerto. También algo nuevo había sido añadido. El arca debía bajar mucho más adelante del pueblo, casi la distancia de 1 kilómetro, y debía ser llevada por unos sacerdotes que tenían que llegar a la orilla del río para quedarse parados allí. Pasemos ahora al versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Se fijó usted, amigo oyente? Cuando los sacerdotes llegaron a la orilla, el río Jordán se detuvo como por una represa, y los israelitas entonces pasaron en seco. Este es uno de los milagros más notables que se registra en la Escritura. Era la época de la inundación anual del Jordán, y es enteramente posible que los que vivían al lado oriental del Jordán creyeran que pasarían todavía algunos días o quizás semanas antes de que los israelitas pudieran cruzar el río. Probablemente creían que no había ningún peligro inmediato. Sin embargo, quizá algunos de ellos pudieron haber tenido aquel temor secreto de que Dios haría un milagro otra vez, así como hizo en el Mar Rojo. Continuemos con los versículos 16 y 17. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Note por favor que los sacerdotes pasaron al medio del Jordán y se pararon allí, sosteniendo el arca hasta cuando todos los hijos de Israel hubieran pasado. Los israelitas cruzaron el río en dirección de Jericó, pero las aguas se quedaron detenidas hasta la ciudad de Adám. Ahora el arca es una de las mejores figuras o símbolos del Señor Jesucristo que se da en el Antiguo Testamento, aunque hay muchos que son notables y sobresalientes. El arca había estado en el mismo corazón del campamento de Israel por 40 años, en la marcha a través del desierto. Todas las noches, cuando entraban en un campamento, todas las 12 tribus acampaban alrededor del arca. Constituía el mismo centro. Pero ahora, por primera vez, lo que habla de Cristo va delante al río Jordán y entra en él primero.
Como ya ha sido declarado, Cristo va delante de nosotros en la muerte, pero va con nosotros en la vida. Al pasar nosotros por este mundo, Él está con nosotros, pero Él va delante en la muerte. Fue delante de nosotros en la muerte, y cuando nuestro Señor entró en la muerte, atravesó por ella, por usted y por mí, amigo oyente. Y pasamos ahora al capítulo 4 de Josué. En este capítulo vemos que se nombra a 12 hombres para tomar 12 piedras del río Jordán como memorial o conmemorativo. Se levanta 12 piedras más en medio del río Jordán. Los israelitas pasan el Jordán, Dios alaba a Josué, y se erige las 12 piedras en Gilgal. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 4 de Josué. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Esto es algo que hicieron, como lo vemos aquí en el versículo 8, donde leemos, Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Las 12 piedras que fueron tomadas del Jordán y levantadas en la orilla occidental del río, hablan de la resurrección de Cristo. Ahora el versículo 9 dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Se levantó 12 piedras en las aguas de la muerte. Esas 12 piedras fueron levantadas en el Jordán para hablar de la muerte de Cristo. Cuando Josué escribió su libro, esas piedras ya estaban en el Jordán. Ahora, ¿cómo cruzaron el río los israelitas? El arca hablaba de Cristo. Las 12 piedras en el río hablaban de la muerte de Cristo, y las 12 piedras en la orilla occidental del Jordán hablaban de la resurrección de Cristo. Podemos decir entonces que los hijos de Israel cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Aquellas piedras que podían ser vistas al otro lado del río manifestaban el poder de Dios. Hablan de la gracia de Dios y el hecho de que hoy en día Cristo está a la diestra de Dios. Ahora, las 12 piedras en el río fueron cubiertas por agua y no podían ser vistas por el pueblo, pero Dios las vio. Y hablan de la ley, la cual nosotros no podemos guardar. Cristo murió por nosotros porque somos culpables delante de Dios. Las piedras hablan de las aguas de la muerte que pasaron por encima de él. El paso del Jordán, pues, no representa la muerte de los creyentes, representa la muerte con Cristo, de la cual nos apropiamos y por la cual entramos en los lugares celestiales. Y por último, nos llevará al cielo. Solo por la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo entraremos algún día en el cielo. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es pues por la fe, mediante la muerte y resurrección de Cristo, que pasamos el Jordán y entramos en Canaán, en los lugares celestiales. Allí es donde vivimos y tomamos posesión de las bendiciones espirituales. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 1, el apóstol dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este es un andar humilde, es un andar en la unidad del Espíritu. Cuando un hijo de Dios satisface las demandas de Dios, se apropia de grandes bendiciones espirituales. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por esta ocasión, porque nuestro tiempo
ha concluido ya. Continuaremos y terminaremos el estudio de este capítulo 4 del libro de Josué en nuestro próximo programa, Dios mediante, y nos alienta saber que contamos con su siempre fiel sintonía. Será pues hasta entonces que las bendiciones del Señor le acompañen ahora y siempre. Vamos a terminar hoy nuestro estudio del capítulo 4 de Josué. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de las 12 piedras que Josué colocó en el río Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y de las 12 piedras que había colocado al otro lado del río Jordán. Decíamos que las 12 piedras en el río hablaban de la muerte de Cristo, y las 12 piedras en la orilla occidental del Jordán hablaban de la resurrección de Cristo. Quiere decir entonces que los hijos de Israel cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Esas piedras, que podían ser vistas al otro lado del río, manifestaban el poder de Dios. Hablan de la gracia de Dios y el hecho de que hoy en día Cristo está a la diestra de Dios. Ahora, las 12 piedras en el río fueron cubiertas por agua y no podían ser vistas por el pueblo. Pero Dios las vio y hablan de la ley, la cual nosotros no podemos guardar. Cristo murió por nosotros porque somos culpables delante de Dios. Las piedras hablan de las aguas de la muerte que pasaron por encima de él. Ahora, el paso del Jordán, pues, no representa la muerte de los creyentes. Representa la muerte de Cristo, de la cual nos apropiamos y por la cual entramos en los lugares celestiales. Por último, nos llevará al cielo. Solo mediante la muerte, sepultura y resurrección de Cristo entraremos algún día en el cielo. Es pues por la fe, mediante la muerte y la resurrección de Cristo, que pasamos el Jordán y entramos en Canaán, en los lugares celestiales. Allí es donde vivimos y tomamos posesión de las bendiciones espirituales. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este es un andar humilde, es un andar en la unidad del Espíritu. Cuando un hijo de Dios satisface las demandas de Dios, entonces se apropia de las grandes bendiciones espirituales. Ahora, en los versículos 19 al 22 de este capítulo 4 de Josué leemos: Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿Qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Si llevamos hasta el fin la lección espiritual de este pasaje, nuestra conclusión solo puede ser que debemos enseñar el Evangelio a nuestros hijos. El deber de los padres es dar el Evangelio a sus hijos. No hay mejor privilegio que aquel que tiene un padre de conducir a su propio hijo a un conocimiento de Cristo como Salvador personal. Esta es la responsabilidad de los padres. Continuemos ahora leyendo los dos últimos versículos de este capítulo 4 de Josué, versículos 23 y 24. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Lo que Dios hizo por los hijos de Israel, lo hizo para el beneficio de ellos, para el beneficio suyo y para el beneficio mío, amigo oyente. Lo hizo para que todos los hombres del mundo pudieran saber que la mano del Señor en verdad es poderosa. Este fin se realizó gráficamente tan pronto como los cananeos oyeron las noticias de que los hijos de Israel habían pasado el Jordán. Algunas de las cosas importantes que debemos recordar de este capítulo 4 de Josué son que el arca va delante y divide el río Jordán, y no la vara de Moisés. El arca va delante, llevada por los sacerdotes. Cristo va delante de nosotros por la muerte, pero va con nosotros en esta vida.
El Jordán es típico de la muerte de Cristo y no de la muerte nuestra. Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 4 de Josué.